2 minutos de la mañana. Y ya tenemos en línea telefónica a nuestro próximo invitado. Se trata de Davis Ramírez Miranda y con él vamos a darle forma a este segundo capítulo de nuestro seriado dedicado a cangrejos criminales, a esos casos que sacudieron la sociedad venezolana. Y el de hoy es particularmente rudo. Se trata del asesinato de Roxana Vargas, víctima del psiquiatra y rector Edmundo Chirinos, que además tiene cantidad de investigaciones sobre el caso, un libro de Ibellice Pacheco, que además fue después adaptado a las tablas como una obra teatral, un gran monólogo de Héctor Manrique. Davis, es un gusto conversar contigo. Davis Ramírez es periodista, cubrió este caso como reportero de sucesos y es conductor del programa Rostros del Crimen en Televen. Davis, bienvenido. Hola, buen día, de verdad muchas gracias por el espacio, estos temas tan interesantes que nos hacen reflexionar como sociedad. Dime qué quieres saber y yo recuerdo y te voy diciendo. Comencemos por julio de 2008. ¿Qué pasaba en ese momento cuando se dice desapareció una estudiante de comunicación llamada Roxana Vargas? Mira, yo recuerdo que en ese momento ya yo era profesor de la Universidad Católica Santa Rosa, casualmente donde esa chica estudiaba. Yo no le di clases, pero sí recuerdo que varios de mis alumnos que vieron clases con ella en alguna que otra materia, siempre hablaban de ella, que era una chama retraída, que era una chama que estaba un poco aislada, siempre andaba medio solitaria, aunque tenía sus amigas, pero eso generaba mucha alerta, pues. Cuando la chama no fue más a clases, en un principio se hablaba de que, bueno, no fue porque se sentía mal, porque, bueno, ella siempre estaba así medio deprimida y esas cosas. Pero recuerdo que ese cadáver lo encontraron en una zona boscosa en Parque Caiza, bajando hacia Guarenas. Recuerdo clarito, eso fue una madrugada en la mañanita y comenzó esa investigación. Mira que se habla de la muchacha desaparecida. Eso, por supuesto, comenzó a despertar muchas alertas, porque se comenzó, como toda investigación criminal, siempre se inicia por el estudio y el análisis del círculo social, del círculo familiar y del círculo de amigos, para determinar cuál fue su última conexión telefónica, con quién fue la última persona con quien se vio. Y en esa oportunidad recuerdo que fue una amiguita de la universidad que dijo, no, es que ella venía para la casa, pero primero se iba a ver con el doctor Chirinos. ¡Pum! Ahí fue cuando los investigadores dijeron, bueno, por aquí vamos, porque se tejen muchas hipótesis. Y por ahí se fue el camino. Perdón. Recuerdo que en esa oportunidad, cuando la investigación fue avanzando poco a poco, ahí fue cuando determinaron que la muchachita, la última vez que había llegado, como que el último sitio que había visitado, era el consultorio. Por supuesto, el doctor Chirinos, una eminencia, súper respetado, imagínate, era el psiquiatra incluso hasta del expresidente Hugo Chávez. Venía, bueno, con una credibilidad, candidato presidencial, o sea, todo el mundo pensaba que es un hombre de investidura, que cómo puede cometer algún tipo de crimen. Pero por supuesto, como todo investigador criminal, tú nunca puedes descartar nada hasta que llegues al final, porque la criminalística no se pela. Tú puedes decir muchísimas hipótesis, pero la criminalística te va a llevar a develar lo que realmente pasó, cómo pasó y dónde. ¿Y en qué momento llaman justamente a Edmundo Chirinos como psiquiatra a ser en ese momento testigo? ¿Hubo resistencia de él o de inmediato al llamado de los investigadores dijo, sí, cómo no, yo la conozco, es mi paciente? Claro, es que él nunca se negó. O sea, lo majestuoso de esta personalidad es que él nunca se negaba. Era una persona siempre recta, dispuesto a colaborar. Y recuerdo que cuando le hicieron los análisis a su consultorio, consiguieron rastros de sangre. A través de, los exámenes de luminol, se consiguieron unas muestras de sangre y ahí determinaron que había pasado algo. Recuerdo que en esa oportunidad, cuando a él le dictan orden de captura, fuimos a una casa que él tenía por la Castellana, por la parte de un edificio. Si mal no recuerdo, él tenía un vehículo BMW azul, algo así, y en ese vehículo fue donde él trasladó el cadáver. Siempre va a quedar una incógnita, y ahí es cuando vengo y aplaudimos el título de su sección, Cangrejo, porque es que siempre se habló y quedó esa incógnita de que él nunca actuó solo, porque cómo iba a cargar el peso muerto del cadáver de Roxana. Y si hubo un análisis que determinó que en ese vehículo BMW azul, donde él trasladó ese cadáver, incluso él limpió la sangre, porque imagínate tú lo inteligente del tipo.
médico, por supuesto. Limpió con frutas, con mango, como para tratar de borrar. Pero el luminol es tan esplendoroso que sí se descubrió que había sido trasladado el cadáver ahí porque había rastros de sangre en la maleta de ese carro. Claro, él dijo en esa oportunidad que el carro estaba lavado porque unos mangos se habían estripado, que había restos de mango. Sí, era que él había limpiado con frutas y todo eso porque es como para tratar de eliminar cualquier evidencia, pero es que es imposible, y bueno, y yo me acuerdo cuando él finalmente admitió todo eso, que bueno, incluso después cuando se hablaron de esos rastros de sangre, él dijo que él aplicaba terapias de shock, y en sus terapias de shock, ella sangró por la nariz. Y era supuestamente las gotas que habían caído en la alfombra. Ahora, eso fue lo que él alegó. Davis, cuando se empieza a conocer o a sospechar del doctor Edmundo Chirinos y se sale a la luz pública este caso, también hay otras pacientes o personas que fueron tratadas por el doctor Edmundo Chirinos que comienzan a contar testimonios de abuso sexual y de abuso durante las consultas, durante el tiempo del tratamiento. ¿Cómo empezó a tratarse esto en el marco de la investigación? Claro, porque incluso cuando comenzaron a recolectar todo ese poco de evidencias de interés, en sus archivos consiguieron muchas fotografías de sus pacientes. Y esas fotografías, pues, por supuesto, delataban lo que él hacía. Y ahí fue cuando descubrieron que él lo que hacía era abusar de muchas pacientes, bueno, que lamentablemente dejaba incluso hasta el registro fotográfico. Y eso, bueno, alertó mucho a las autoridades, fue como determinaron, mira, sí, efectivamente este hombre, bueno, pero imagínate, hay un elemento que yo muy poco lo dije, en alguna oportunidad creo que lo dije 2 veces, pero cuando yo quise hacer un especial de este programa para Rostros del Crimen, contactamos a la mamá de Roxana. Ella nunca quiso participar en el programa. Ella dijo, no, yo quiero olvidar el caso y tal cosa. Pero resulta que cuando yo leí el expediente, que eran como 3 Biblias, porque eso era un expediente, yo creo que eran más de 1.500 páginas, ese expediente tenía una carta de la mamá de Roxana, a puño y letra de esa señora, donde ella fue paciente, incluso también pasó por esa misma terapia y también fue abusada por el doctor Chirinos. Entonces, eso era un elemento, decíamos, el círculo vicioso donde cayó esta familia, lamentablemente, y que el poder de manejar la mente que tenía este sujeto era impresionante al punto de que primero tuvo en sus terapias a la mamá y después a la hija, y a la hija que se enamoró, porque las cartas que dejó Roxana hacia su doctor era ni siquiera un amor paternal, era un amor de pareja. ¿Cuándo empieza ya, Davis, a los detectives, investigadores, decir, este hombre sí tuvo que ver, pero hay alguien más, porque él a su edad no pudo haber cargado un cuerpo? ¿Cómo empieza ya ese cangrejo o ese rompecabezas para dar con la detención de Edmundo Chirinos, el psiquiatra que asesina a la joven Roxana Vargas? Es que siempre esa hipótesis, cuando se hizo ese análisis de todo el sitio, el consultorio, el vehículo, automáticamente ya se había descubierto que había sido él. Por supuesto, él se ve encerrado en 4 paredes y es cuando ya él admite. Pero él nunca dijo que otra persona lo ayudó. Sin embargo, lo que creyeron los investigadores en ese momento y lo que aún día yo creo, pero es un señor de edad y él nunca asumió nada, él nunca dijo que siempre lo hizo solo. Eso quedó como un enigma allí, y aunque se logró investigar para tratar de determinar quién había sido esa otra persona, nunca se logró. Pero sí quedó esa duda, porque es que yo recuerdo que Roxana era una muchacha gordita, y cuando una persona fallece, el peso muerto, bueno, aumenta un pelo más. Entonces él sí era una duda que decía, bueno, pero ¿cómo este señor desde el consultorio arrastra el cadáver? O sea, y se hizo un análisis por todo, o sea, siempre se habló de eso, nunca se determinó. Ahora, David, cuando ya en efecto se confirma que se trataba del doctor Edmundo Chirinos, el autor de este terrible crimen y además de otros tantos que se habían perpetrado como abusos dentro de su consultorio, ¿qué representó eso para la opinión pública? Estamos hablando de un hombre con una extraordinaria reputación, sumamente respetado, además una personalidad muy seductora. Totalmente de acuerdo. Eso fue un golpe muy duro porque además cuando analizábamos, incluso nosotros, los periodistas del momento, decíamos, ¿qué? No puede ser. Este doctor. Pero imagínate, ahí en algún momento dijimos que bueno, para que tú veas, ¿eh? O sea, es impresionante que la persona que tú menos crees es capaz de eso y mucho más.
Yo recuerdo, porque imagínate tú, mira cómo se van tejiendo las cosas. Recuerdo que en una oportunidad, todo esto, analizamos ese caso y al programa fue otro psiquiatra que trabajaba también en la Universidad Central de Venezuela y que era muy amigo del doctor Chirino, y él hizo un análisis muy brillante porque él también trabajaba en El Amor de Bellomonte. Resulta que tiempo después, ese mismo especialista cae exactamente por denuncia del mismo índole, abuso sexual de sus pacientes, y recuerdo que tenía computadora personal, una gran cantidad de archivos de alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de las otras universidades, donde él las atendía y también abusaba sexualmente de ellas. Eso fue una cosa que decíamos, pero imagínate el nivel que tiene un psiquiatra que puede manejar la mente, y maneja la mente al punto de lograr lo que él quiera, mientras la paciente supuestamente está en una terapia, está dormida, está hipnotizada, no sé qué. Yo recuerdo que el doctor sí nos hablaba de eso en algún momento, que él hacía una hipnosis temporal y había una terapia de shock donde ellas sangraban y bla, 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 bla. Pero esta historia se le repitió a ese especialista también. Yo creo que él ya falleció hace poco, por cierto. Bueno, en el caso de estas dos personas que utilizaron su título y su poder para intentar abusar de los demás, no es el caso obviamente de todos los profesionales de la psiquiatría. Gracias, Davis, por acompañarnos a revivir ese momento en el que Roxana Vargas es asesinada por su psiquiatra Edmundo Chirinos y ocurre también esta condena de 20 años de prisión. Luego lo envían casa por cárcel donde muere. Donde fallece. Exacto. Y también recordar que este caso ha sido llevado, como decía Lila, a las tablas y lo escribió Ibellice Pacheco en su libro Sangre en el diván, protagonizado. Puesta en escena del actor Héctor Manrique, que tuve la oportunidad de verlo. Excelente. Ese hombre te dibuja una personalidad del doctor Chirino impresionante. O sea, te mueve por todas. O sea, que estuvo tan bien escrito por Ibellice y además demasiado bien interpretado por Héctor, que te dibuja a ese personaje. Un personaje que tú no puedes creer que es capaz de hacer eso. Davis Ramírez, periodista, gracias por haber estado con nosotros. Es también conductor del programa Rostros del Crimen en Televen 1034. Escuchamos la música.